Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la enseñanza número 17 de nuestro manual. Y entonces este título es El adiestramiento para la batalla, parte uno. Entonces hemos venido del primer tema, que es la apertura de esta nueva etapa, que es la de la conversión, y hemos hablado que Dios nos ha dado, ¿qué? Una llave de la victoria, es decir, que nos ha dado una herramienta para poder vivir una vida llena de bendición. Entonces, ahora que se ha suscitado el deseo de orar, de querer orar, necesariamente nos viene una pregunta que es, pues, ¿cómo orar? Entonces, a partir de estos temas, de estos próximos temas, vamos a ver cómo orar y vamos a ver que necesitaremos algunos elementos. Así que ahí tú puedes jugar un poco con los jóvenes y decirles, bueno, vamos a ver 4 elementos y vamos a ver el primero. Y el primero es, levanta tus manos, muévelas de lado para allá, mueve tu cabeza, salta. ¿Cuál crees que es el primer elemento con este ejemplo que hicimos? Exactamente, el cuerpo. Entonces, el cuerpo, tu cuerpo, es el primer elemento. Entonces, ahora, después les pides que busquen, o tú puedes leerlo en voz alta, Deuteronomio 6:5, y nos vamos a centrar en el versículo, en la parte del versículo donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces, aquí se hace referencia en el cual este versículo es uno de los mandamientos que Dios ha dejado para su pueblo. Y dice que tendremos que amar a Dios con todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras fuerzas, nuestra alma. Entonces aquí hay que hacerle referencia para unirlo con respecto a la oración. Es lo siguiente. Cuando nosotros oramos, estamos pasando tiempo con Dios, estamos hablando con Dios, estamos dedicándole nuestra vida a Dios. Entonces pasar, dedicar y hablar con alguien, esto es sinónimo de amar a alguien. Por eso, si la Biblia dice que amemos a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, significa que nuestra forma de orar también tiene que ser en esta línea, con nuestra mente, con nuestro corazón y nuestras fuerzas, porque orar es amar a Dios. Entonces ahí está la explicación de por qué utilizamos este versículo de Deuteronomio de 6 al 5 para poder basar que nuestra oración tiene que ser con todo el cuerpo. Y luego vienen dos incisos, pero en el primer inciso vienen 2 puntos, es decir, como 2 subtítulos. Entonces el primero es orar con todo el cuerpo. Y después viene el punto 1, donde aquí tenemos que hacerles entender a los jóvenes que como dice el primer punto, los gestos de la oración son realmente signos de actitudes espirituales. Es decir, conforme yo actúe exteriormente, eso va a denotar lo que hay en mi interior. Por ejemplo, si mi actitud por afuera, exterior, es de cabizbajo, con los brazos escogidos, esto puede significar que o tengo pena, o que tengo un problema, que estoy triste, que estoy deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que orar con todas nuestras fuerzas, levantando nuestras manos, porque estamos de esta manera obligando a nuestro espíritu no a que responda conforme a lo que se siente, sino obligándolo a que responda conforme a yo cómo tengo que orar a Dios. Y esto, querido amigo, poco a poco me saca de este estado depresivo, me saca de este estado de frustración, de una mentalidad perdedora, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros alabemos al Señor externándolo con nuestro cuerpo. Después vamos a ver un ejemplo motivacional en el cual tú te vas a dar cuenta en este primer punto. Nos pone un ejemplo de qué pasa en un estadio de fútbol. Hay 2 equipos y también en las gradas hay 2 porras. Entonces, cuando la porra del equipo A le mete gol, su equipo le mete gol al equipo B, la porra del equipo A se explota de emoción. Entonces, esto es un ejercicio que podemos hacer con los jóvenes. Entonces, tú les vas a poner este mismo ejemplo y les vas a pedir a la mitad del grupo que a la cuenta de 3 actúen como si su equipo favorito metiera el gol. Y a la otra mitad del grupo le vas a pedir que actúen como su equipo favorito les hubieran metido el gol y fueran perdiendo. Entonces la reacción es que la mitad del grupo del equipo que metió gol tiene que exaltar de júbilo, incluso saltarse, gritar, alzar las manos, y la otra mitad tiene que expresar tristeza, enojo, frustración, etc. Con este ejemplo tú les dices, se dan cuenta cómo realmente
nuestro exterior siempre va a expresar el interior de nuestro corazón. Entonces tenemos que agarrar este ejemplo para decir, por lo tanto, si nosotros realmente estamos agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros, estamos agradecidos por la vida que nos ha dado, agradecidos por la familia que nos ha dado, y pones ejemplos de por qué podríamos estar agradecidos. Entonces, nuestra oración, cuando nosotros vamos a orar a Dios, tiene que también expresar esto que hay en nuestro interior, esto que ya hemos experimentado. Si yo vengo a orar y vengo de mala gana, vengo con la cabeza agachada, distraído, con los brazos encogidos, significa que realmente no he estado consciente de lo que Él ha hecho por mí. Pero si yo estoy consciente que Jesús metió el gol más importante de toda la historia, que es a Satanás, es decir, que lo venció al pecado y a la muerte, entonces mi oración será una oración de veras de gozo, de agradecimiento, que no solo será de palabras, sino que se va a manifestar en mi forma de alabarlo, con mi cuerpo, con mi mente, con mis pensamientos, mi corazón. Entonces a eso se refiere este ejemplo. Después tenemos más adelante, seguimos todavía en el punto 1, viene el ejemplo de Jesús. No voy a leer los versículos por tema del video, pero tú tienes que tomar estos versículos para explicarlos a los jóvenes, y cada versículo que tomes vas a hacer referencia de cómo nos da como ejemplo la Biblia que Jesús oraba con todo el cuerpo. El primer ejemplo nos dice que Jesús oraba en voz alta. El segundo ejemplo nos dice que Jesús iba avanzando, saliendo con sus discípulos rumbo al huerto de los olivos. Y nos sigue dando los ejemplos. Entonces vas tomando el versículo bíblico como referencia, pero también vas resaltando cada movimiento que Jesús hacía para alabar a Dios, para orar a Dios con su cuerpo. Después, en el punto 2 del punto A, todavía seguimos en el punto A, dice que la Biblia enseña explícitamente a orar con el cuerpo. Y nos hace referencia también que siempre en los salmos nosotros vemos a David, que pues el libro de los salmos es realmente un libro como si fuera un manual de oración que nos enseña a orar, y vemos también, podemos ver y con esto darnos cuenta cómo David oraba al Señor siempre con todo su cuerpo. Hace referencias, por ejemplo, el Salmo 134:2 nos dice: levanten sus manos hacia el templo, bendigan al Señor. Es decir, que en aquel tiempo, todos los grandes personajes que nosotros admiramos no oraban a Dios así, agachaditos, oraban de veras expresándole a Dios con sus cuerpos, levantando sus manos, hablando en voz alta, mostrando realmente lo que había en el interior. Y lo que había en el interior era amor por Dios, gratitud por lo que hizo Jesús, confianza en Él. Entonces, así también nuestra forma de ser tiene que verse reflejada en el exterior de cómo oramos a Dios. Después vemos el segundo punto, el punto B, nos dice orar en voz alta y espontáneamente usando tu boca. Nos da como referencia Salmo 126:2, que dice: la boca se nos llenaba de risas y la lengua de canciones. Y significa que es lo que provoca Dios en nosotros. Cuando hemos encontrado su amor, hace que nuestra boca se llene de alabanza hacia Él. Y de hecho aquí podemos utilizar un ejemplo. Cuando hay dos enamorados, imagínate que un novio llega a ver a su novia y baja rápidamente o saca su celular y se pone a ver poemas, ¿no? En Google, y pone poemas románticos. Y entonces le empieza a leer a su chica de pues los poemas que acaba de bajar en internet. A lo mejor son muy bonitos estos poemas, a lo mejor son muy románticos, pero yo te pregunto, chicas, ¿qué preferirían ustedes? ¿Un poema muy bonito que simplemente lo está leyendo? ¿O que fueran algunas cuantas palabras que a lo mejor no tuvieran esta capacidad poética, pero que realmente fueran sinceras del corazón? Pues yo creo que todos preferiríamos algo, aunque no sea profesional, pero que realmente venga del corazón. Y con esto quiero decir que de verdad nuestra oración con Dios tiene que ser de lo que fluye de nuestro corazón. Por supuesto, hay momentos en los cuales nosotros nos apoyamos de algunas oraciones preescritas, pero cuando nosotros nos referimos a la oración
que de verdad nos conecta corazón a corazón, es una oración que sale de nuestro corazón. Tal vez no estás acostumbrado a orar, a lo mejor no sabes qué decirle, no te preocupes, pero poco a poco vele hablándole a Él como un amigo y vele diciendo lo que Él representa para ti con tus propias palabras. Por ejemplo, piensa que Él es para ti un padre, un protector. Piensa en algunos ejemplos, objetos que te pudieran ayudar a identificar. Es tu luz, es el fuego que calienta, es a lo mejor ¿qué? El amor, es que es para ti también protector, un escudo, es tu papá, tu mejor amigo, ¿qué es para ti? Entonces, cuando tú estás interactuando de esta manera, diciéndole lo que Él es para ti, estás dejando que se exprese lo que hay en tu interior. Y eso nos lleva al primer versículo que hablamos, Deuteronomio 6:5. Ama al Señor con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Entonces, cuando tú te le pones delante de Él, levantas tus manos y empiezas a decirle con tus propias palabras, que a lo mejor no son tan expertas o profesionales, pero de veras que Dios las valora mucho más que todas aquellas palabras que pudieran sonar muy bonitas, pero que no son de tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, a esto nos referimos. Y después, entonces, como conclusión, terminamos diciendo a los jóvenes, a ver, aplaudan, aplaude, levante tus manos, da un salto, alaba al Señor y entonces vamos a interactuar con ellos haciendo estos ejemplos, unos minutitos que se pongan de pie y a lo mejor aquí podemos poner también como una pequeña dinámica, vamos a poner también un pequeño canto, no sé si tengas una grabadora o si tienes a alguien que tiene una guitarra, pongan un canto animoso y dediquen unos minutos, unos 10 minutos, 15 minutos para cantar y bailar. Obviamente tú como predicador, tú eres el que tiene que poner el primer ejemplo. Así que tienes que soltarte, levantar tus manos, adorarlo, hablar y después dejar que poco a poco ellos puedan hablarle a Dios con sus propias palabras, como los ejemplos que te acabo de dar. Entonces, prácticamente con eso terminamos el primer tema acerca de los elementos y este primer elemento dijimos que es el cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nos vemos al siguiente. Que Dios te bendiga.